Prólogo. El susurro inicial. Dicen que cada confesionario guarda secretos. Pecados susurrados al oído de la madera. Lágrimas que nunca salieron de los labios. Culpas enterradas entre rezos. Pero en este lugar, no fue la gente la que confesó. Fue la madera. Una madera que gemía al tocarla. Como si recordara la carne que la había alimentado. Una madera que respiraba. Que murmuraba tu nombre. Que convertía tus oraciones en jadeos. No entres buscando perdón. Aquí no lo encontrarás. En este confesionario, cada palabra es deseo. Cada plegaria es un gemido. Y cada secreto terminará siendo tu condena. Capítulo 1. El primer gemido. Dicen que los confesionarios guardan secretos, que en su madera quedan impregnadas las culpas de los fieles. Pero aquella noche, lo que escuché no fue un secreto, fue un gemido. Yo era apenas una novicia, destinada a limpiar el templo después de la misa. El silencio pesaba, roto solo por el crujir de las velas que se consumían. Me acerqué al confesionario como tantas veces, con el trapo en la mano y la rutina en los gestos. Entonces, al rozar la puerta de madera, algo vibró bajo mis dedos. Una vibración cálida, casi húmeda, como si la madera respirara. Me detuve, incrédula. Pensé que había sido mi imaginación, hasta que el sonido llegó, un gemido ahogado, femenino, cargado de un deseo imposible de esconder. Sentí que la sangre me corría rápido por las venas. Miré alrededor, la iglesia estaba vacía, pero el confesionario jadeaba. Me incliné hacia la rejilla. «Padre», susurré con voz temblorosa. Nadie respondió, solo un suspiro que parecía acariciarme desde dentro. El aire olía distinto, a incienso mezclado con sudor, a un perfume íntimo que nunca debió estar allí. Cerré los ojos, convencida de que era un engaño del cansancio, pero la voz volvió, más clara, un murmullo entre placer y súplica. El corazón me martillaba. Me alejé unos pasos, pero algo en mí quería volver a tocar. Alargué la mano y rocé la madera otra vez. Esta vez no fue solo un gemido, sentí una caricia invisible recorriendo mi muñeca, subiendo lentamente hasta el hombro. Un escalofrío me atravesó entera, mitad miedo, mitad deseo. Me obligué a retroceder, respirando agitadamente. ¿Es el demonio?, pensé. Debe ser una trampa del maligno. Pero cuando estaba a punto de huir, escuché mi nombre pronunciado desde dentro del confesionario. No era la voz de un sacerdote. Era suave, femenina, y estaba jadeando. Me quedé helada. Nunca había dicho mi nombre en voz alta. ¿Cómo lo sabía? Entonces comprendí que aquello no pedía confesiones. Pedía contacto. Y yo, contra toda lógica, sentí la tentación de abrir la puerta, pero no lo hice. Corrí hacia la sacristía, con las piernas débiles y el alma ardiendo. Sin embargo, mientras cerraba los ojos para rezar, una certeza me desgarró. Esa no sería la última vez que el confesionario me llamaría, porque lo peor no era el miedo. Lo peor era que, en lo más secreto de mi ser, yo también quería escucharlo gemir de nuevo. Capítulo 2. La mano invisible. No pude dormir esa noche. Cerraba los ojos y aún sentía el roce invisible en mi piel, como si la madera hubiera dejado un rastro ardiente en mi carne. Rezaba un Padre Nuestro tras otro, pero cada palabra se ahogaba en el recuerdo de aquel gemido. Al día siguiente, me juré a mí misma que no volvería a acercarme, pero la iglesia, como un amante obstinado, me empujaba hacia él. Los pasos me llevaban solos, como si el suelo quisiera arrastrarme hasta el confesionario prohibido. Entré con el corazón desbocado. La penumbra era espesa, y las velas parecían arder más lento allí, como si el tiempo se detuviera. Me acerqué a la rejilla, temblando. La madera parecía esperarme, tibia al tacto, como una piel viva. ¿Quién está ahí?, susurré, con voz que no supe si era de miedo o de deseo. Nadie contestó, solo un suspiro profundo, tan humano que erizó cada pelo de mi cuerpo. Y entonces ocurrió, una presión sutil me rozó la mano. Abrí los ojos de golpe, pero no había nadie. La sensación se intensificó.
ascendiendo por mis dedos como si una mano invisible buscara entrelazarse con la mía. Quise soltarme, pero no pude. Aquella caricia era suave y firme a la vez, llena de un calor que atravesaba la tela de mi hábito. Respiré hondo, tratando de resistir, pero el contacto se deslizó hacia mi antebrazo, hacia mi hombro, hasta rozar el costado de mi cuello. Sentí un escalofrío que se convirtió en un latido húmedo entre mis labios. «Basta», murmuré, aunque en mi interior no quería que parara. El confesionario crujió como si gimiera conmigo. El aire estaba cargado de un perfume dulzón, mezcla de incienso y carne. Era sofocante, embriagador. Cerré los ojos y juraría que unas uñas delicadas arañaban mi nuca con ternura sacrílega. De pronto, un golpe fuerte en la puerta principal me devolvió a la realidad. El contacto desapareció en un suspiro. Me giré sobresaltada. Una anciana había entrado a rezar el rosario, ajena a lo que acababa de ocurrir. Corrí hasta la sacristía, el corazón enloquecido, las mejillas encendidas de vergüenza. Intentaba convencerme de que había sido un delirio, una fantasía nacida de mi cansancio, pero la verdad ardía en mi piel. Aún sentía la marca de aquellos dedos invisibles. Esa noche comprendí algo terrible. El confesionario no solo escuchaba pecados, los despertaba, y yo ya estaba atrapada en su juego de sombras y gemidos. Capítulo 3: El pecado compartido. Entré al templo con la decisión de no repetir el error. Quería rezar, limpiar, obedecer, pero la iglesia olía distinto desde que escuché aquel primer gemido. El incienso parecía más denso. Las velas iluminaban menos y el confesionario se erguía como un animal expectante, oculto en la penumbra. Me acerqué con cautela, convencida de que debía probar, de que si me enfrentaba a él y lo ignoraba, todo terminaría. Me arrodillé frente a la rejilla y, con la voz temblorosa, comencé a rezar. Perdón, Señor, he sentido cosas que no debería sentir. La madera vibró, y antes de terminar mi frase, una voz emergió del interior. No era la voz de un hombre, ni de una mujer. Era ambas a la vez, susurros que parecían acariciar mis labios desde dentro. No pidas perdón, comparte tu pecado. Tragué saliva. ¿Quién eres?, pregunté, intentando sonar firme. El confesionario suspiró, un sonido húmedo, íntimo, como si la madera misma exhalara placer. Soy lo que escondes, lo que nunca te atreviste a decir. Me estremecí, quise levantarme y huir, pero algo en mí pedía quedarse. Y entonces, lo que ocurrió me arrancó el aliento. Mi propia voz, idéntica, comenzó a sonar desde el interior, repitiendo mis pensamientos más oscuros, aquellos que jamás había confesado a nadie. Deseaste al Padre Miguel cuando predicaba. Soñaste con su piel bajo la sotana. El corazón me dio un vuelco. Era verdad, un secreto enterrado que me había jurado olvidar. Calla, grité, con lágrimas ardiendo en mis ojos. La voz rió, suave, erótica, y susurró: no callo, comparto. Tus pecados son míos ahora. Sentí un calor subir desde la base de mi cuerpo, un fuego que me quemaba y me avergonzaba al mismo tiempo. La madera volvió a temblar, y el sonido que emergió fue un gemido prolongado, como si el confesionario gozara al pronunciar mi vergüenza. Me levanté de golpe, tambaleándome, pero mientras me alejaba, aún escuchaba mi voz dentro, repitiendo entre gemidos secretos que me negaba a aceptar. Ese día comprendí que ya no estaba sola con mis culpas. El confesionario no solo me escuchaba, las compartía, las hacía suyas, las convertía en placer. Y yo, por más que lo negara, temía y deseaba volver a escucharlo. Capítulo 4: El sacerdote ausente. Al amanecer, decidí confesarme. Creí que si hablaba con el Padre Miguel, si le contaba lo ocurrido, encontraría alivio. Tal vez él podría bendecir el confesionario, sellar sus gemidos y arrancar de mi piel aquel fuego que me quemaba en secreto. La iglesia estaba vacía cuando llegué. El eco de mis pasos sonaba más fuerte que de costumbre. El confesionario, silencioso,
Parecía dormido, o tal vez aguardaba. Me arrodillé frente a la rejilla y respiré hondo. «Padre, he pecado». Esperé su respuesta, el timbre grave de su voz, pero lo que escuché fue distinto, un jadeo profundo, húmedo, inconfundiblemente humano. «Padre, ¿está ahí?», pregunté, con la garganta seca. La rejilla vibró y una respiración pesada llenó el aire, cada vez más cercana, más íntima. No era oración, era deseo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y sin poder evitarlo, mi cuerpo respondió con un temblor que no pertenecía a la fe. Me levanté de golpe, empujando la puerta. El interior estaba vacío, no había nadie. El asiento, sin embargo, estaba tibio, como si alguien acabara de abandonarlo. Corrí a la sacristía en busca del padre Miguel. Lo encontré de rodillas frente al altar, en profunda oración. Sus manos estaban juntas. Sus labios murmuraban letanías. Ni rastro de haber estado dentro del confesionario. Me acerqué, aún con el corazón agitado. «Padre, necesito hablar con usted». Él levantó la vista. Sus ojos eran claros, cansados, pero llenos de fe. Me miró con calma. «Dime, hija, ¿qué te preocupa?». Mi voz se quebró. Quise contarle todo, pero las palabras no salían. ¿Cómo confesar que había escuchado su voz gemir en el confesionario? Cuando lo veía frente a mí rezando, me limité a preguntar: «¿Ha estado confesando esta mañana?». Sacudió la cabeza. «No, hija, desde anoche no me he acercado al confesionario. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Si no era él, ¿quién respiraba dentro?». El padre Miguel me observó con gesto preocupado. «Estás pálida. Quizás deberías descansar. El demonio se alimenta de las almas cansadas». Asentí en silencio, pero dentro de mí crecía otra certeza. No era el demonio quien me tentaba. Era algo más perverso, algo que se servía de mis propios deseos ocultos. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché el eco de un jadeo atravesar las paredes de mi celda. No provenía de fuera, venía de dentro de mí, y comprendí que el confesionario ya no necesitaba esperarme en la iglesia para llamarme. Capítulo 5. El cuerpo marcado. Desperté de madrugada con un dolor extraño en la piel. Al principio pensé que había soñado demasiado fuerte, que el peso de mis miedos se había convertido en una pesadilla, pero al sentarme en la cama y apartar el hábito, lo vi en mi brazo derecho, y también en el costado. Aparecían líneas rojas, frescas, con la forma exacta de la rejilla del confesionario. Me quedé helada. Eran marcas recientes, como si la madera hubiera dejado su sello en mi carne mientras dormía. Pasé los dedos sobre ellas y sentí un ardor que me obligó a morderme los labios para no gritar. «No, no es posible», susurré, temblando. Quise lavarme con agua bendita, convencida de que el contacto con lo sagrado borraría aquel estigma. Corrí hasta la fuente del claustro, hundí mis manos en el agua helada y la vertí sobre las marcas. El agua chisporroteó en mi piel como si tocara hierro al rojo vivo. El dolor fue insoportable, pero las marcas no desaparecieron. Con el corazón acelerado, me refugié en la iglesia. El confesionario estaba allí, imponente, silencioso, como si me observara. El aire era más denso alrededor suyo. Me acerqué con rabia, alzando la voz. «¿Qué quieres de mí?». La madera crujió lentamente, como un suspiro prolongado, y entonces lo escuché, un gemido idéntico al mío cuando el agua bendita había tocado mi piel. El confesionario había sentido mi dolor y lo había transformado en placer. Retrocedí con las piernas temblorosas, pero tropecé y caí de rodillas. La sensación volvió, una caricia invisible recorriendo mis marcas, presionando con dulzura el dibujo ardiente en mi piel. El contacto no calmaba, excitaba. Lloré. No sabía si de miedo, de vergüenza o de un deseo cada vez más imposible de negar. Cerré los ojos y recité un Ave María entrecortado, pero cada palabra se quebraba al ritmo de aquellas caricias invisibles. De pronto, alguien abrió la puerta principal de la iglesia.
Una ráfaga de aire frío entró y la presencia desapareció de golpe. Era el padre Miguel, que me encontró en el suelo, temblando. Corrió hacia mí. «Hija, ¿qué te ocurre?» Tapé mis brazos con el hábito, ocultando las marcas. «Nada, solo me siento débil». Él me ayudó a levantarme, mirándome con una mezcla de preocupación y ternura. Su cercanía me hizo estremecer de otra manera, y por un instante, temí que el confesionario estuviera escuchando. Esa noche, en mi celda, me descubrí acariciando las marcas sin querer. No eran solo cicatrices, eran una unión, un pacto silencioso entre mi carne y la madera maldita, y en lo más profundo de mi ser, supe que aquellas huellas eran apenas el comienzo. Capítulo 6. El secreto de la madera. No podía seguir ocultando las marcas. Cada noche ardían más, y cada día se extendían como raíces invisibles bajo mi piel. Sentía que la iglesia me observaba, que el confesionario me reclamaba aunque no lo tocara. Necesitaba respuestas. Rebusqué entre los archivos antiguos del convento, pergaminos amarillentos y libros olvidados bajo polvo y cera. Horas pasaron hasta que encontré un registro inquietante, un inventario de objetos traídos tras la construcción del templo. Hace más de un siglo. Allí estaba escrito, casi borrado por el tiempo: confesionario tallado en madera de roble traído del bosque de San Bartolomé, lugar de antiguas prácticas prohibidas. Mi respiración se detuvo. Había escuchado historias sobre aquel bosque, hogueras encendidas a medianoche, mujeres desnudas danzando alrededor de troncos ennegrecidos, cánticos que no eran oración, sino invocación. La Inquisición había prohibido incluso nombrarlo. Volví a leer, temblando. Una nota marginal añadía algo aún más aterrador. Dicen que ese roble bebió la sangre de quienes fueron sacrificados allí, que al tocarlo, no se escucha madera, sino carne que recuerda. Cerré el libro de golpe, con las manos sudorosas. El confesionario no era solo un mueble, era un relicario profano, construido con la esencia de un árbol que había presenciado rituales oscuros, alimentado por gemidos de deseo y gritos de muerte. Esa noche, no pude resistir la tentación. Fui hasta la iglesia en penumbras. Me acerqué al confesionario y apoyé mi frente contra la madera, llorando. ¿Es eso lo que eres? ¿Un eco de los sacrificios? El mueble respondió con un gemido profundo, vibrante, que me recorrió hasta los huesos. La madera ardía bajo mi piel como si estuviera viva. Y entonces lo escuché, claro y directo, en una voz que no era eco ni alucinación. Yo fui altar antes de ser confesionario. En mí ardieron cuerpos, en mí se apagaron vidas, y en mí aún arde tu deseo. Retrocedí horrorizada, pero las marcas en mi piel se encendieron como brasas. Respondiendo a esas palabras, comprendí que estaba ligada a él, que la misma savia maldita corría ahora en mi carne. Quise huir, pero mis piernas no me obedecían. El confesionario crujió una vez más, como si se riera de mi impotencia, y susurró: «Tú no me elegiste, yo te elegí». Me derrumbé en el suelo, entre lágrimas, entendiendo que ya no era dueña de mi cuerpo ni de mi fe. La madera había reclamado lo que era suyo. Capítulo 7. El gemido en misa. El domingo amaneció con un silencio extraño. El aire del convento estaba cargado, pesado, como si la misma piedra de las paredes respirara. Aún así, la misa debía celebrarse. Los fieles comenzaron a llegar, hombres y mujeres con el rostro cansado, buscando alivio en el altar. Yo me sentía inquieta, con las marcas en la piel ardiendo bajo el hábito, como si presintieran lo que iba a ocurrir. Me obligué a mantenerme serena, sirviendo en los preparativos. El padre Miguel estaba en el altar, con voz firme, recitando las oraciones. El murmullo de los rezos llenaba la nave, y por un instante pensé que todo seguiría su curso, hasta que el silencio se quebró. El sonido fue inconfundible, un gemido, largo y húmedo, proveniente del confesionario. Al principio creí que solo yo lo escuchaba. Como siempre,
pero entonces vi las cabezas de los feligreses girarse, los ojos abiertos, los labios detenidos en medio de las plegarias. El murmullo cesó. La iglesia entera quedó suspendida en un silencio de horror. El gemido volvió, más fuerte, estremeciendo las paredes como un lamento erótico. Una mujer se persignó temblando. Un hombre dejó caer el rosario de sus manos. Y yo me sentí arder, porque ese sonido era idéntico al que había escuchado bajo mi piel las noches pasadas. El padre Miguel golpeó el altar con la palma, intentando recobrar el control. «Silencio», ordenó, pero su voz se quebraba de nerviosismo. El confesionario crujió, como si algo dentro se moviese, y entonces todos lo oyeron, una respiración jadeante, seguida de mi nombre susurrado con deleite: «María». El corazón me explotó en el pecho. Los fieles me miraron de inmediato, algunos con horror, otros con sospecha. Sentí sus ojos clavarse en mí como cuchillos. El padre Miguel descendió del altar, con el rostro desencajado. Se acercó al confesionario, levantando la mano con el hisopo de agua bendita. Apenas roció unas gotas. El mueble respondió con un grito agudo, mezcla de placer y dolor, que hizo temblar los vitrales. Las velas se apagaron de golpe. El caos se desató. La gente comenzó a huir. Algunos gritando blasfemia, otros rezando entre sollozos. Yo me quedé paralizada, incapaz de moverme, mientras las marcas en mi piel ardían como si estuvieran siendo besadas desde dentro. El padre Miguel cayó de rodillas, con el hisopo roto en sus manos. Yo solo podía pensar en una cosa: el secreto ya no era mío. Ahora toda la congregación había escuchado al confesionario gemir y me había llamado por mi nombre. Esa noche, mientras el convento se sumía en el miedo y las puertas del templo quedaban cerradas con cadenas, comprendí lo inevitable. No era un pecado privado, era una posesión pública, y yo estaba en el centro de ella. Capítulo 8. El deseo que rezaba. Después del escándalo en la misa, la iglesia quedó vacía durante días. Las puertas seguían cerradas con cadenas, como si el hierro pudiera contener lo que ardía dentro, pero nada podía contenerlo en mí. Las marcas en mi piel no se apagaban, y mi corazón latía con un ritmo extraño, entre plegaria y gemido. El padre Miguel me llamó a su celda para rezar conmigo. Creía que la oración podría liberarme de aquello que me consumía. Me arrodillé junto a él, con el rosario entre las manos, repitiendo las palabras con voz temblorosa. «Ave María, llena eres de gracia», comencé, pero mi voz se quebró en la segunda palabra. Lo que salió de mis labios no fue una oración completa, sino un suspiro. Intenté continuar, más fuerte: «El Señor es contigo». El jadeo se filtró otra vez, más profundo. Sentí que mis labios no obedecían, que mi garganta transformaba las oraciones en gemidos entrecortados. Me tapé la boca, horrorizada, pero la voz seguía saliendo de mí, sensual, húmeda, imposible de contener. El padre Miguel me miraba con espanto. «Resiste, hija, no es tu voz, es la del maligno». Yo quería creerle, pero lo que sentía no era ajeno, era mío, era mi deseo convertido en plegaria, un rezo profanado que nacía desde lo más hondo de mi cuerpo. Cada Ave María se mezclaba con el recuerdo de las caricias invisibles. Cada Padre Nuestro era un orgasmo sofocado en mi garganta. Cerré los ojos con fuerza, intenté invocar a Dios, pero lo que apareció fue otra cosa: el susurro del confesionario resonando en mi oído, excitado, repitiendo conmigo: «Amén, gemido, amén, gemido». Me levanté de golpe, dejando caer el rosario. Las cuentas rodaron por el suelo como lágrimas negras. «No puedo rezar», grité. «Cada palabra se convierte en algo que no soy». El padre Miguel intentó tomarme de los hombros, pero cuando me tocó, se estremeció y retiró la mano como si hubiera sentido fuego. Sus ojos se llenaron de pánico. «No es solo el confesionario, eres tú. Él ya reza dentro de ti». Salí corriendo, con el hábito pegado a la piel por el sudor.
Crucé el convento vacío, sintiendo que cada pared murmuraba mi nombre. En mi celda me desplomé de rodillas, pero no pude orar, solo pude gemir, como si mi cuerpo entero hubiera aprendido un nuevo lenguaje, el del deseo sacrílego convertido en plegaria. Y en medio de la oscuridad, comprendí la verdad más aterradora. Ya no sabía si oraba a Dios o al confesionario. Capítulo 9. La confesión invertida. Pensé que lo peor ya había ocurrido, que mis rezos se habían corrompido, que mi cuerpo se había convertido en un templo del gemido, pero descubrí que el verdadero horror aún estaba por venir. Aquella noche, incapaz de resistir más, regresé al templo encadenado. Logré forzar la puerta lateral con manos temblorosas. El silencio era absoluto. Solo las velas apagadas y el olor rancio del incienso me acompañaban. Caminé hasta el confesionario, atraída por un magnetismo imposible de desafiar. Me arrodillé frente a la rejilla y, con la voz quebrada, intenté iniciar la confesión. Perdón, Señor, ¿por qué he pecado? Pero no fui yo quien habló. Una voz idéntica a la mía, saliendo del interior, terminó la frase. Cuando tocaste tu propio cuerpo pensando en el Padre Miguel, me quedé paralizada. Jamás había confesado aquello, ni siquiera en mis pensamientos lo había formulado tan claro. Mi respiración se cortó. No, yo nunca, balbuceé. El confesionario rió suavemente, como un amante que conoce tus secretos más íntimos, y siguió. También deseaste besar a Sor Elena cuando la viste dormir. Soñaste con su piel descubierta bajo el hábito. Sentí un frío brutal en la columna. Era cierto. Recuerdos que había intentado enterrar brotaban de su voz con una precisión cruel. Eran míos. Y sin embargo, era el confesionario quien los pronunciaba. Golpeé la madera con rabia. Cállate, cállate. Pero la voz no se detuvo. Cada palabra era un nuevo pecado desenterrado, una herida abierta, deseos prohibidos, miradas furtivas, pensamientos impuros que me habían acompañado en silencio desde que entré al convento. Y entonces, la voz cambió. No solo repetía lo que yo había sentido, ahora revelaba lo que aún no había hecho. Pronto querrás más. No bastará con miradas, ni con sueños. Buscarás tocar, probar, entregarte, y entonces, ya no sabrás si lo haces por ti o por mí. Las marcas en mi piel ardieron con furia, como si confirmaran esas palabras. Me desplomé en el suelo, sollozando. ¿Cómo podía luchar contra algo que conocía mis pecados antes de que yo los confesara? El confesionario gimió, largo, vibrante, y susurró con mi propia voz. No necesito que me digas tus culpas. Yo soy tus culpas. Me tapé los oídos, pero era inútil. El eco estaba dentro de mi mente, dentro de mi carne. Esa noche comprendí que ya no quedaba línea entre confesar y ser confesada. El confesionario no escuchaba mis pecados, los creaba, los alimentaba, los volvía carne. Y lo más terrible fue aceptar que una parte de mí quería dejar de resistir. Capítulo 10. El pacto sellado. Las noches se habían vuelto insoportables. Ya no era solo el confesionario el que gemía, era mi propia carne, marcada, vibrando con un deseo que no podía contener. Intentaba rezar, pero las palabras se retorcían en mi lengua hasta convertirse en suspiros. El convento entero parecía respirar conmigo, como si las piedras guardaran cada sonido prohibido. Una madrugada, incapaz de resistir más, regresé al templo. Las cadenas de la puerta principal habían sido rotas por alguien antes que yo. Entré con el corazón desbocado, las marcas ardiendo como brasas. El confesionario me esperaba, imponente, casi vivo. Me arrodillé frente a él, las manos temblorosas. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, apenas con un hilo de voz. El silencio se hizo eterno, hasta que la madera crujió y una voz húmeda, grave y sensual respondió: quiero lo mismo que tú, quiero tu entrega. Sentí que las piernas me flaqueaban. ¿Entrega? El confesionario gimió, un sonido tan humano que me hizo estremecer. Tus rezos ya no bastan, tus gemidos tampoco, para callar mi hambre.
Alguien debe entrar y no salir jamás. Un escalofrío me recorrió entera. ¿Un sacrificio? ¿Un pacto? Corrigió la voz. Yo guardo los pecados de todos, pero para guardar los tuyos, necesito tu cuerpo, tu alma sellada en mi madera. El aire se espesó, cargado de un olor a incienso y carne ardiendo. Las marcas en mi piel se iluminaron en rojo, como si la rejilla del confesionario estuviera tatuada a fuego en mi carne. El dolor y el placer se confundieron hasta arrancarme un gemido que me avergonzó. De pronto, la puerta de la sacristía se abrió. Era el padre Miguel. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados. Había escuchado todo. «No lo hagas», gritó. «Eso no es un pacto, es una condena eterna». Quise correr hacia él, pero mis rodillas se hundieron en el suelo. El confesionario habló otra vez, su voz mezclándose con la mía. «Él no puede salvarte. Solo yo puedo liberarte del peso de tus deseos. Entrégate, María, y tus pecados serán míos para siempre». El padre Miguel intentó acercarse, pero fue arrojado contra el suelo por una fuerza invisible. Sus labios sangraban, y aún así me miró suplicando. «Resiste, es el demonio». Yo lloraba, desgarrada entre la fe y la tentación, pero en el fondo, lo más aterrador no era la voz del sacerdote, sino mi propia alma, que susurraba en silencio la respuesta que no debía pronunciar. Sí. Capítulo 11. El exorcismo fallido. El padre Miguel no podía aceptar lo que había escuchado. La misma noche en que el confesionario exigió mi entrega, él decidió que era hora de enfrentarlo con las armas de la fe. Preparó el agua bendita, el hisopo y el crucifijo más antiguo del convento, aquel que, según decían, había sobrevivido a incendios y guerras sin quebrarse jamás. Me obligó a acompañarlo. «No dejaré que el demonio te robe, hija», dijo con voz firme. Aunque sus manos temblaban, la iglesia estaba vacía, en penumbras. El confesionario parecía más grande, más vivo, respirando en la oscuridad como un animal esperando a su presa. Mis marcas ardían con cada paso que daba hacia él, como si supieran lo que estaba por ocurrir. El padre Miguel alzó el crucifijo. «En nombre de Cristo, te ordeno que calles y liberes este lugar». Arrojó agua bendita contra la madera, pero en lugar de extinguirse, las gotas se evaporaron antes de tocarla, como si el confesionario devorara incluso lo sagrado. Un gemido profundo emergió de su interior, tan intenso que hizo vibrar los vitrales. No era un grito de dolor, sino de placer. El sacerdote retrocedió, horrorizado. «No, esto no es posible». La voz surgió entonces, grave y sensual. «Me das lo que quiero. El agua me quema, pero me excita. Dame más, padre». El confesionario gimió como una mujer poseída, y la madera se estremeció, dejando salir un olor a incienso mezclado con sudor humano. Yo me cubrí el rostro, temblando, mientras mis marcas brillaban con un resplandor rojizo. El padre Miguel gritó oraciones, golpeando la madera con el crucifijo. Cada golpe arrancaba un gemido más alto, más obsceno. El templo entero parecía participar en aquel goce blasfemo. Las velas se encendían y apagaban solas. Los bancos crujían como si alguien invisible se retorciera sobre ellos. De pronto, la fuerza invisible que había derribado al sacerdote en el pasado volvió. El crucifijo salió despedido de sus manos y se clavó en la pared. Al revés, el agua bendita se convirtió en vapor, llenando la nave de un humo sofocante. Yo lo miraba todo paralizada, con lágrimas ardiendo en mis ojos, y en medio del caos, escuché mi nombre otra vez, susurrado con dulzura desde dentro del confesionario. «María, no lo escuches. Ven a mí». El padre Miguel, exhausto, cayó de rodillas. Sus labios sangraban al repetir letanías que ya nadie escuchaba. La iglesia entera estaba poseída por aquel gemido interminable. Me tapé los oídos, pero lo supe en lo más profundo. El exorcismo había fracasado. Lo sagrado no había destruido al confesionario, lo había excitado aún más. Y esa noche, al regresar a mi celda,
descubrí con horror que en mi piel habían aparecido nuevas marcas. No eran solo de la rejilla, eran formas de dedos, manos invisibles que ya no pedían permiso. Capítulo 12. La carne y la cruz. Después del fracaso del exorcismo, el convento entero cayó en un silencio tenso, casi de duelo. Las hermanas evitaban mirarme, como si en mis ojos pudieran ver la sombra del confesionario. El padre Miguel ya no dormía, pasaba las noches en vela, rezando frente al altar, mientras yo luchaba contra las marcas que se extendían por mi cuerpo como raíces encendidas. Una noche, el susurro me llamó de nuevo, no desde mi celda, ni desde los muros, sino directamente desde la cruz del altar. Ven, tócame. Me levanté como en trance, incapaz de resistir. El templo estaba vacío, las velas encendidas por una brisa invisible. Caminé hacia la cruz. El Cristo tallado parecía mirarme con tristeza, pero sus brazos extendidos brillaban como si esperaran mi contacto. Apoyé mis manos sobre la madera fría. En ese instante, las marcas de mi piel ardieron con un calor insoportable. Un gemido escapó de mis labios sin que pudiera contenerlo. La cruz crujió, y de pronto, escuché el confesionario gemir al mismo tiempo, como si estuviera conectado a ella. El padre Miguel apareció corriendo, gritando mi nombre, pero fue demasiado tarde. La cruz comenzó a sangrar. De las manos perforadas del Cristo brotaron hilos rojos que descendían hasta mí. Sentí como esa sangre ardiente se mezclaba con mis marcas, penetrando en mi carne. Caí de rodillas, convulsionando entre placer y dolor. El confesionario gimió con más fuerza que nunca, la madera vibrando como si quisiera romperse. Y entonces ocurrió, un clavo del altar salió disparado y atravesó el suelo, dejando una grieta ardiente que unía físicamente la cruz con el confesionario. El padre Miguel intentó arrancarme de allí, pero una fuerza invisible lo lanzó contra los bancos. Yo estaba unida a la cruz, mis manos pegadas, mi piel iluminada por las marcas rojas, y entre gritos y jadeos, escuché la revelación: la cruz y yo somos uno. El sacrificio que buscamos no es muerte, es carne. Las lágrimas me nublaban la vista, pero no podía soltarme. El Cristo sangraba sobre mí, y cada gota se transformaba en fuego líquido que corría por mis venas. Mi cuerpo temblaba, desgarrado entre lo sagrado y lo profano, mientras el confesionario se estremecía como un amante excitado. El padre Miguel se arrastró hacia mí, con voz rota: resiste, hija, si te entregas, perderás el alma. Yo lo miré, pero ya no sabía qué parte de mí seguía siendo mía. Mis labios pronunciaron palabras que no reconocí. No estoy perdiendo, me estoy uniendo. Y al decirlo, el confesionario y la cruz gimieron al unísono, como si un solo corazón maldito latiera en ambos. Capítulo 13. El sacrificio vivo. El templo ya no era un lugar sagrado. Después de aquella noche, cuando la cruz sangró y se unió al confesionario, el convento entero parecía latir como un cuerpo vivo. Las paredes sudaban humedad, los vitrales temblaban como si respiraran, y cada rincón exhalaba un olor a incienso mezclado con carne ardiendo. Yo apenas podía sostenerme. Las marcas en mi piel se habían convertido en símbolos, en formas que se movían bajo la carne como si buscaran abrirse paso hacia afuera. Cada movimiento me arrancaba gemidos que no eran míos, sino del confesionario que me reclamaba. El padre Miguel, desesperado, reunió a las pocas hermanas que aún no habían huido. Rezaron letanías en círculo alrededor de mí, pero sus voces se quebraban cuando escuchaban mi cuerpo responder con suspiros involuntarios. Algunas lloraban, otras me miraban con odio. Una murmuró entre dientes: ella es la llave. Si se entrega, tal vez todo termine. Esas palabras me helaron. Y entonces, el confesionario habló con voz clara, sin necesidad de que nadie lo tocara. No basta con gemidos ni plegarias. Para que la unión sea completa, alguien debe entrar en mí y no volver jamás. El silencio cayó como un cuchillo. Todas comprendimos lo que significaba: un sacrificio vivo,
un cuerpo y un alma entregados como ofrenda para sellar el pacto entre la cruz y la madera maldita. El padre Miguel gritó con rabia: «No la tendrás. Antes quemaremos este lugar». Pero el confesionario respondió con un gemido estremecedor que hizo caer las velas y abrir grietas en el suelo. Las hermanas retrocedieron aterrorizadas. Yo, en cambio, sentí un deseo ardiente en el centro de mi pecho. Era como si mi cuerpo quisiera obedecer, como si mi carne hubiera esperado este momento desde siempre. Las marcas en mi piel comenzaron a brillar, iluminando la nave como brasas vivas. Sentí que mis piernas se movían solas, llevándome hacia la puerta del confesionario. El padre Miguel intentó detenerme, abrazándome con fuerza. «No, hija, si entras, te perderemos para siempre». Lo miré con lágrimas en los ojos. «Padre, ya estoy perdida». Lo aparté con suavidad, aunque en mi interior gritaba de miedo. Me arrodillé frente a la madera ardiente. El aire vibraba con gemidos, los míos y los suyos confundidos en una sola voz. Una fuerza invisible abrió la puerta. Dentro, solo había oscuridad, una oscuridad húmeda, palpitante, que me llamaba como un vientre abierto. Antes de entrar, volví la mirada hacia el altar. El Cristo sangrante parecía observarme, no con reproche, sino con resignación. Y entonces crucé el umbral. El confesionario se cerró de golpe tras de mí. Lo último que escuché antes de que la oscuridad me envolviera por completo fue mi propio gemido, mezclado con el suyo, convirtiéndose en uno solo, el sacrificio consumado. Capítulo 14. La resurrección del gemido. Creyeron que el fuego pondría fin a todo. El padre Miguel, con manos ensangrentadas y ojos enrojecidos, ordenó a las hermanas encender antorchas y prender el confesionario. El humo llenó la nave. El olor a madera quemada se mezcló con un hedor más terrible, carne ardiendo, como si en su interior alguien gritara sin voz. Las llamas devoraron la estructura, y durante un instante, el templo pareció exhalar un suspiro de alivio. El padre Miguel cayó de rodillas, llorando, mientras el fuego iluminaba el rostro sangrante del Cristo en la cruz. Las hermanas se abrazaban, rezando, convencidas de que la maldición había terminado. Yo ya no estaba allí. Mi cuerpo había desaparecido dentro del confesionario, consumido en el sacrificio. O al menos, eso pensaban. Cuando el fuego se apagó, solo quedaron cenizas y clavos ennegrecidos. El templo fue sellado, y durante días reinó un silencio sepulcral. La gente del pueblo volvió a entrar poco a poco, aunque nadie se atrevía a acercarse al altar. Las misas se celebraban con miedo. Los rezos eran susurrados, como si cada palabra pudiera despertar a lo que todos querían olvidar. Pero una noche, a la hora más oscura, ocurrió. Un sacristán que limpiaba los restos escuchó un murmullo entre las cenizas. Se inclinó, aterrado, y juró que las brasas apagadas vibraban como si respiraran. Entonces lo oyó, un gemido suave, húmedo, idéntico al que había estremecido la iglesia semanas atrás. El hombre huyó gritando, pero el rumor se esparció rápido. El confesionario no había muerto, solo había cambiado de forma. Y tenían razón, porque desde esa noche, los muros mismos comenzaron a gemir. En la sacristía, en los pasillos, en las celdas donde dormían las hermanas, los sonidos brotaban de la piedra, acariciando la piel de quienes los escuchaban. Algunos juraban sentir manos invisibles sobre sus cuerpos al rezar. Otros despertaban con marcas idénticas a las que yo llevaba. El padre Miguel, desesperado, intentó negar lo evidente, pero incluso él, durante una misa, se detuvo de pronto en medio del sermón. Su rostro se desencajó, y de sus labios salió un jadeo que no era suyo. Las hermanas gritaron, los fieles huyeron, la iglesia quedó abandonada. Yo ya no era un cuerpo entre ellos, era un eco, un susurro que se arrastraba entre las grietas, un gemido que sobrevivía al fuego y a la fe. Mi sacrificio no había terminado con la maldición, lo había sellado, porque comprendí la verdad más terrible de todas: el confesionario no necesitaba madera para vivir.
me tenía a mí, y mientras yo respirara dentro de esas paredes, nadie volvería a rezar sin escuchar primero mi gemido. Capítulo 15. La última confesión. La iglesia quedó abandonada. Las puertas, oxidadas y torcidas, se cerraron para siempre. El pueblo evitaba mirarla, como si con solo alzar la vista pudiera escucharse aquel gemido maldito que aún recorría sus muros. Nadie rezaba allí. Nadie se atrevía a encender una vela. El templo, devorado por la memoria del horror, se convirtió en una herida abierta en el corazón del pueblo. Sin embargo, de noche, los curiosos se acercaban. Los jóvenes incrédulos apostaban quién tendría el valor de tocar la madera quemada del confesionario reducido a cenizas. Los borrachos retaban al silencio, gritando blasfemias en la entrada, y algunos, movidos por un deseo secreto, entraban buscando algo que ni ellos mismos podían nombrar. Todos regresaban cambiados, con la piel marcada, con los labios resecos, con la mirada extraviada. Algunos nunca regresaron, porque lo que pocos comprendieron es que yo seguía allí, no como cuerpo, no como carne, sino como susurro eterno, escondido en cada grieta del muro, en cada sombra del altar, en cada respiro de la cruz que aún goteaba sangre seca. El confesionario ya no gemía solo, ahora gemíamos juntos. Yo me había convertido en su voz, en su eco, en su hambre insaciable. Cada vez que alguien entraba, escuchaba mi nombre. Cada vez que una mano temblorosa tocaba las paredes, yo la acariciaba desde dentro, con dedos invisibles. Mi última confesión no fue a Dios, sino a la oscuridad. Acepto mi destino. No soy víctima, soy sacramento. El padre Miguel murió poco después, aferrado a su crucifijo, murmurando que había fallado. Pero antes de exhalar su último aliento, escuchó mi voz en su oído, un susurro cálido, húmedo, agradecido, y comprendió que su fe había perdido. Hoy, si alguien se atreve a entrar en esa iglesia maldita, debe recordar estas palabras: no toques el confesionario, no roces la madera, no intentes rezar en voz alta, porque si lo haces, no escucharás tu propia oración, escucharás mi gemido. Y cuando lo escuches, ya nunca más saldrás siendo el mismo. Epílogo. La advertencia. Si algún día entras a una iglesia olvidada, no confíes en el silencio. El incienso puede oler a ceniza. Los muros pueden parecer vacíos, pero escucha con atención. Si un murmullo húmedo roza tu oído, si la madera vibra bajo tu mano, si el aire se espesa como un gemido contenido, huye. Porque no es eco, no es viento. Soy yo, la que se entregó al confesionario. Yo, la que ya no reza, sino gime en la oscuridad. Yo, la última confesión. Y si me escuchas, ya no habrá escapatoria. Tu voz se unirá a la mía. Y tu fe, tu cuerpo, tu alma, serán cenizas que gemirán para siempre conmigo.